¡Tropas y capitanes! ¡Tropas y capitanes! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Para la castigo para la tierra conquistada! ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un llamado a hoy tenemos el tema de la mejor profesión, es ser un buen portavoz. Cuando yo llegué a Vida de Iglesia, no nací en Vida de Iglesia, llegué como a mis 11 años y bueno, gracias al Señor, el Señor siempre me guardó mucho en ese ambiente de amor. Pero hubo un tiempo que por situaciones en mi casa, de algún modo nunca, el Señor siempre me guardó y seguí yendo a las reuniones y todo, pero en algún momento sentí que mi vida espiritual estaba estancada. Yo mucho tiempo pasé orándole al Señor, diciéndole: Señor, yo también quiero crecer y madurar en mi relación contigo. Sentía que me estaba yendo un hueco. Y recuerdo que en la conferencia de sprint final, tuve la experiencia de escuchar a muchos hermanos hablando del CPR, hablando de la palabra profética. Todo eso era nuevo para mí, no lo había escuchado. Y yo decía, bueno, realmente no entiendo por qué están hablando que la palabra profética está cambiando a todos nosotros. No lo entiendo, pero si ellos están diciendo, vamos a ser sencillos y vamos a practicar. Y cuando llegué a mi casa, después de esa conferencia, empecé a escuchar los videos del hermano Pedro, los mensajes. Y poco a poco, al principio era un poco complicado para mí, pero poco a poco fui llenándome de la gracia. Y luego, gracias al Señor, el Señor me dio la oportunidad de venir aquí al CPR. Todo fue preparado por el Señor, realmente yo no tenía los recursos ni nada, pero gracias al Señor, el Señor utiliza corazones. ¡Vamos a prepararnos! ¡Para la tierra conquistada! ¡Para la tierra conquistada! En este momento de tiempo completo. Hermanos, así como muchas veces nos llegan pensamientos negativos y lo alimentamos, vamos a alimentar este sentimiento que no viene de Satanás, sino de parte de Dios, en el tiempo completo. De poder nuevamente estar la palabra de Dios, su palabra profética, palabra revelada que nos da vida, nos da esa luz y nos da la dirección segura para estar encabezados en el Señor, haciendo su voluntad por medio de su palabra, y así la obra del Señor avanza hasta el final, siendo el reino de Dios. Los miércoles anteriores ya hemos estado disfrutando, rumiando, haciendo inmersión, porque esta reunión es para eso, para hacer inmersión, que es rumiar la palabra, es repetir con un espíritu abierto, con un corazón simple, sencillo, un corazón que cree, que obedece. Esta reunión Dios nos la ha dado para disfrutar y hacer inmersión, rumiar el encargo del Señor y así ganar más luz de parte del Señor. Amén. Hermanos, los escritos de Juan,
qué bendición. Nos habló 11 mensajes sobre la historia de la iglesia basado en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, con las 7 iglesias de Apocalipsis. Y el río de la gracia, el Espíritu del Señor nos introduce ahora a los escritos de Juan. Y estamos especialmente en el Evangelio de Juan. Palabra, vida y edificación. Todo esto que Dios nos ha dado estos últimos años, hermano, es el Espíritu por medio del siervo que está usando, porque la palabra profética dada por el Señor para conducirnos, hermano, de una manera segura, haciendo lo que Dios quiere que su iglesia, hoy, que Dios la ha llamado ese rebaño pequeño, Filadelfia, Sión, se una a la palabra con sencillez y simplicidad, creyendo en ella, hermano, y practicando, obedeciendo. Ahí está el secreto para que el Señor pueda hacer su obra, porque la obra del Señor es hecha por su palabra. No es capacidad de hombre, no es habilidad de hombre, no es competencia del ser humano. El hombre sencillamente, como el siervo, es un vaso, es un canal que Dios puede usar. Pero la excelencia y el poder es de Dios. Es el Espíritu del Señor con su palabra que ha hecho la obra desde un inicio, desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, y en esta línea dorada por 21 siglos. Dios edificando sus vencedores, edificando su iglesia, y en todos los tiempos Dios ha tenido sus fieles a Él, a su palabra. Hoy, como Dios nos ha hablado por medio de su palabra profética, somos los trabajadores del Señor de la última hora, y ya el Espíritu del Señor con su palabra está finalizando su obra. ¿Cuál obra? La obra de edificar la iglesia, que son los vencedores, y de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es predicando el Evangelio del reino. Nosotros, hermanos, somos ya los últimos vencedores, los trabajadores del Señor, de su viña, de la última hora. Por eso estamos recibiendo de parte del Señor su palabra viva. Hermano, su palabra rema. Todos los tiempos el Señor pudo usar, especialmente en los tiempos de los apóstoles. Y en el recobro que el Señor ha traído hace 200 años, el Señor pudo recobrar su palabra. Pudo tener un profeta en cada tiempo para hablarnos lo que está en su corazón. Y esa palabra
¿Para qué? Para usarlo como su canal. Todos estos días anteriores Dios nos ha hablado el ejemplo de Moisés. Moisés fue preparado, ya conocemos la historia de Moisés. Cuando el Señor lo llama, hermano, se le presenta en una zarza ardiendo y Moisés queda atónito porque el fuego era tan grande, pero la zarza, hermano, no se consumía. Que él estaba revelando el Señor allí a Moisés, de que el fuego no depende de la zarza no es el combustible, la zarza es la leña, se puede llamar aquí en el lenguaje de nosotros, la leña. No dependía porque la leña no se consumía. Allí la zarza solamente era un instrumento usado por el Señor para Dios manifestar su fuego. Pero el combustible es la palabra del Señor, es el mismo Señor. Y Dios preparó este siervo, lo llamó, hermanos, para que fuera su canal, para dar la palabra de dirección a su pueblo cuando lo liberó de Egipto, Moisés. Y ese es un principio que Dios ha usado desde el Antiguo Testamento y en la era de la gracia, en el Nuevo Testamento, el Señor sigue con su principio porque, hermanos, tiene que ser así, una sola palabra, una sola dirección, un solo enfoque, una sola visión, una sola mente, un solo corazón, un solo sentir, un solo amor, porque si no, entonces hay miles de direcciones y ¿a quién se cree? ¿Para dónde vamos? Si hay 20 Moisés y cada uno hablando una palabra diferente, si hay 20 Pablo, cada uno hablando una palabra diferente, si hay 20 Juan hablando una palabra diferente, si hay 20 Pedro hablando una palabra diferente, ¿quién es la boca de Dios? ¿Cuál es el canal? ¿Dónde está la dirección divina, segura de Dios, la palabra profética? Eso traería confusión. Y la Biblia nos revela que no fue así. Dios estableció, hermano, principios. Y nosotros, como miembros de su cuerpo, nos sometemos a lo que Dios estableció, porque es la cabeza. Un canal para revelar lo que Dios quiere hablarnos, y eso tenemos que someternos, unirnos y practicar. Mire, Deuteronomio 18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Hermano, está hablando de Moisés. El Señor le está diciendo al pueblo: yo he levantado un profeta, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Hermano, un profeta escogido por el Señor, un vaso que Dios escoja como su siervo, su canal, su apóstol, su profeta, no habla sus propias palabras, no habla su propio mensaje. Hermano, habla lo que Dios le coloque en su boca, es la palabra de dirección, la palabra profética. Pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Él hablará todo lo que yo le mandare. Pablo no habló sus propias palabras. Juan no habló sus propias palabras. Pedro no habló sus propias palabras. Nuestro hermano Don, por 40 años que Dios lo usó para cuidarnos, como el siervo, como el profeta, dándonos Dios su palabra de dirección, no habló sus propias palabras. Hoy el siervo que Dios está usando, nuestro hermano Pedro, no está hablando sus propias palabras. Él tiene 74 años, él nació en la vida de la iglesia. De los 8 a 10 años tiene entendimiento de la palabra y fue salvo. Se puede decir que tiene 65 años de estar conociendo la Biblia, la palabra, la economía de Dios. Tiene un bagaje muy grande, un depósito. Pero él no depende de los 60 años
No, hermanos, Él depende totalmente del Espíritu del Señor, como el canal que es. Él no está hablando todo el conocimiento que adquirió desde los 10 años hasta hoy, de toda la economía de Dios. No, Él está hablando la palabra profética, la palabra que Dios hoy está hablando por medio del siervo, que los vencedores últimos necesitamos para practicar. Él hablará lo que yo mandare. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento. Ahora vamos a mirar cómo el enemigo atacó la iglesia en los tiempos de Pablo. Trajo otros hablares, trajo otras palabras, entre comillas, espirituales, enseñanzas. Habían personas allí compitiendo con el apóstol Pablo, griegos y judíos, judaizantes que entraron a la vida de la iglesia con todas sus mezclas de culturas, con todas sus enseñanzas, sus religiones, y tomaron el evangelio de Cristo y mezclaron todas esas enseñanzas y comenzaron a competir con el apóstol Pablo. Aunque Pablo no compitió, Pablo, el Espíritu lo usó para defender la economía de Dios, la palabra profética. Pero ellos, hermanos, entraron de una manera violenta, ciegos por buscar posición, buscar fama, buscar gloria de hombre. Porque un profeta que es llamado por Dios, como Moisés y todo lo que Dios llamó, y los apóstoles no buscaron ese puesto, como Dios nos ha hablado por medio de nuestro hermano Pedro. Un verdadero profeta no habla para ganar fama, para tener posición, para vanagloria. No. Entonces no fue llamado por el Señor, no fue preparado por el Señor. Y en los tiempos de Pablo y en toda la historia de la iglesia, y hoy, hermanos, lastimosamente, tenemos que humillarnos y decir de que es la misma situación, es la misma historia. Que Dios nos salve a todos nosotros, que nos salga humildes, sencillos. No podemos entrar en ese camino de error, es un camino equivocado de maldición, donde el enemigo nos puede usar con nuestra alma caída, rebelde. Solo recibimos la palabra profética de Dios que está dando por medio del siervo, honrándola, amándola, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en Dios, creyendo a la palabra del profeta, y eso nos va a llevar a prosperar en todo, en la parte espiritual, humana, en todo. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo ha dañado la edificación de la iglesia de esta manera. Muchos hablares, trae muchos menús, y eso trae confusión, desorden y destrucción a la obra de Dios. Mire, 2 de Timoteo, Señor Jesús. El miércoles pasado no alcanzamos a entrar en el mensaje, todavía no hemos entrado en el mensaje, hermano, pero estamos hablando la palabra profética del Señor, el encargo del Señor, y Dios sabe lo que necesitamos. Estamos aquí como Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Nuestro hermano Pedro nos ha hablado que el Espíritu es como el viento, no se sabe de dónde nace ni para dónde va. Hoy estamos aquí comiendo la palabra, rumiando la palabra profética y dejando que el Espíritu pueda hablar la palabra que quiere hablarnos a nosotros conforme a lo que hoy estamos recibiendo. Y de 2 de Timoteo, capítulo 1. Primera, hermano, 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Hermanos, aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol envía a Timoteo, ¿a dónde? A Éfeso, para que el siervo, el cooperador del apóstol fuese a Éfeso, a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenían mensaje diferente.
Esto es delicado, hermanos. El enemigo es sutil, perverso. No, y dañó. En los tiempos de Pablo, según la historia, las iglesias fueron dañadas. Muchos hermanos fueron dañados. Otros se conservaron puros en la línea de la vida. No tomaron la línea de la maldición, de la destrucción, sino que permanecieron en la línea de la vida. Muchos fueron fieles, sí, gracias al Señor. Pablo con muchos, a la palabra que Dios está dando, porque es la palabra. No es la palabra de un hombre, de Pablo. Aquí cuando Pablo escribe, no está diciéndole a Timoteo, defiéndeme mi ministerio, no. Aquí el Espíritu, por medio de Pablo, es la palabra de Dios, palabra de vida, la palabra que nos edifica, la palabra que nos da la luz y la dirección. Que no enseñan diferentes doctrinas. Tremendo, hermanos. Y en toda la historia de la iglesia el enemigo ha usado esto. Y hoy también ha querido, hermano, lastimosamente, traer otras enseñanzas que confunden, vuelvo y repito, que lo ponen a dudar de lo que Dios está haciendo por medio de su palabra y la obra. Tenemos que tener mucho cuidado, que Dios nos salve. Y el verso 4 dice, ni presta atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Todas estas enseñanzas, aparte de la economía de Dios, aparte de la palabra profética, son fábulas y genealogías interminables, palabras bonitas, mensajes bonitos, que acarrean, hermano, que traen al cuerpo disputas, disputar, pelear por los puestos. Hermanos, orgullo, vanidad, eso es lo que trae. No hace la edificación del cuerpo de Cristo, que es por la fe, que es por la economía de Dios, que es por la palabra profética. Y el diablo sutilmente introdujo estas enseñanzas por medio de hermanos que estaban en la iglesia, que no estaban con corazón puro, sino buscando allí un puesto, buscando figurar. Llevaban su propio mensaje. El verso 4 dice, el verso 5, perdón, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? La palabra de Dios, la palabra profética. Es el amor nacido de un corazón limpio, puro, hermanos. La palabra que Dios nos da, su palabra profética, nace no de un hombre con un corazón corrupto, impuro, buscando figurar, buscando gloria de hombre, buscando fama, buscando ser visto, buscando posición. No, Pablo nunca buscó eso. Ni siquiera, como Dios nos ha hablado por medio de nuestro hermano Pedro, buscó ser un apóstol. Jamás. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de la línea dorada. Nuestro hermano jamás buscó ser un apóstol. Dios lo escogió. Moisés hasta rechazó, le dijo que él no tenía la capacidad de hablar. Nuestro hermano Pedro tampoco escogió. Dios es el que escoge, Dios es el que coloca en el cuerpo estos dones. Corazón puro, hermano, limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esos son los siervos que el Señor nos ha dado en el cuerpo como los profetas para darnos la palabra de dirección. Verso 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, desviándose algunos, se apartaron de la línea de la vida. Hermanos, se apartaron de la palabra pura del Señor. A vana palabrería.
atacar ahora al siervo, al profeta que Dios está usando, porque hay ambición en el corazón de esas personas. Hay conceptos religiosos. Por años se formaron en una estructura con la palabra, pero, hermanos, no hubo el trabajar de Dios en su corazón. Figuras. Y lo peor, como en toda la historia de la iglesia, que el enemigo engaña al hombre, y el hombre en esa estructura religiosa, ese concepto religioso, hermano, se cree algo, se cree importante. Y como tiene tanta letra, pero es muerta, porque uno que haya tomado la economía de Dios, un corazón limpio, y Dios haya trabajado, tiene discernimiento, se une a Dios, a la cabeza, se somete. Esto es delicado, hermanos. Que Dios nos salve a todos. Que Dios nos lleve a la realidad de su palabra, de lo que Dios está haciendo hoy. No podemos quedarnos con una estructura religiosa. Señor, mensajes anteriores nos colocó el ejemplo de Luzbel, de Lucifer, este ángel perfecto que Dios creó. Hermanos, que si Dios permite, de pronto mañana compartimos en la mesa del Señor este encargo. Vamos a orar al Señor si Él quiere hablar con la iglesia, que fue el mensaje 20. Este ángel perfecto, hermano, duró millones y millones de ángeles, de años administrando el universo porque Dios lo encargó. Fue, hermano, perfecto de su creación, hasta que se dio maldad en él, el orgullo. Yo meditaba en el mensaje, en la palabra profética, porque Dios está hablando para salvarnos a todos. ¿Cómo es que esta criatura creada por Dios, que se paseaba en el monte de Dios, que era el principal de los ángeles, que tenía la administración de todo el universo, que duró millones y millones de años administrando? Hermanos, se levantó en él el orgullo y quiso competir con Dios, y quiso escalar, y quiso colocar su trono paralelo al de Dios. Esa esencia está aquí. Cuando el pecado entró en nosotros, entró la esencia pecaminosa, la esencia de Satanás. Y el hombre, hermano, como Dios nos ha hablado, no es confiable. Que Dios nos salve a todos. Por eso tenemos que estar humillados bajo la mano poderosa del Señor, invocando su santo nombre, tomando su palabra, con oración, con inmersión, su palabra profética, y que esa palabra haga la obra de nosotros y nos lleve a hacer la obra del Señor como los canales que somos, los siervos que somos hoy, cooperadores de Dios por medio del apóstol que Dios está usando, el siervo que Dios está usando, profeta. Aquí no estamos buscando, hermano, figurar, ni buscando cosas para nuestro provecho, ni buscando nada, hermano, que no sea la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que el evangelio del reino se extienda. Este ángel, hermano, fue cortado, fue echado por tierra. Millones y millones de años sirviéndole al Señor. Y triste de que Yuri tiene 30 años, Dios guarde, Dios me salve, Dios tenga misericordia de mí, Dios me libre, 30, 40 años, pero estos 30, 40 años tomó la palabra de Dios, la palabra de la economía de Dios, lo que hizo fue alimentar su alma, letra, y después sale revelándose a Dios, a su palabra. Es triste. ¿Y Dios qué hace? Cortar con el dolor en el corazón, con el dolor en el corazón, cortar. ¿Qué hace Dios? Cortar, hermano, porque es la edificación del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, esto es delicado, hermano. El jueves con la iglesia, si Dios permite, vamos a compartir el encargo del Señor. Vamos a volver a la palabra, Deuteronomio 18, 18. Señor Jesús,
Gracias por los vasos que Dios escoge, los profetas que Dios escoge para darnos su palabra, hermano. Qué bendición tan grande. Esto es preciosísimo, hermano. Esto es un privilegio dado por el Señor a todos nosotros, a los vencedores. Dice el verso 19 de Deuteronomio 18, 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es delicado. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra profética que sale de la boca de Dios, como dice Isaías 55, 11. Pero el que no lo oyere, hermano, cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oyere allí es que se hace el sordo, oyere es que no practica, que está en contra de la palabra. Hermanos, daremos cuenta al Señor. Dios nos guarde. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre y quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de Dios ajeno, el tal profeta morirá. Hermanos, si alguien se levanta diciendo que tiene la palabra de Dios, que es un profeta, pero Dios no le ha mandado a hablar, morirá. Morirá es que, hermano, todo lo que habla es muerte. Él en su estado espiritual es muerte, no es físicamente. No, que lo que está hablando no proviene de la boca de Dios. Conocimiento bíblico, doctrina bíblica. Morirá. Quiere decir que no tiene la aprobación de Dios. Es su alma caída, llena de letra, hablando, sí, la palabra de Dios, pero sin vida, porque Dios no le ha mandado a hablar, no es el profeta. Y si se dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Quiere decir, no le obedezca, no crea en él. ¿Cómo comprobamos que la palabra que estamos recibiendo proviene de Dios? Hermano, por los frutos, dice aquí, producido por la palabra. Porque la palabra que hace la obra no es el hombre. Por 40 años recibimos la palabra de vida profética por medio del siervo. Frutos en abundancia dio el Espíritu por medio de su palabra a través de nuestro hermano Don. Ya hace 5 años que Dios colocó a nuestro hermano Pedro, fielmente nuestro hermano Pedro, en la línea de la economía de Dios, en la línea de la palabra pura, con limpia conciencia. Escogido por el Señor. Dios lo ha usado como el canal para hablarnos su palabra. Hermano, y los frutos de estos 5 años ha sido abundante. Todo lo que Dios ha hecho. Grande, hermano, en la obra. Los CP, colportaje dinámico. Hermano, toda la herramienta que Dios ha dado, Expo Libro. Hermano, Avanza Joven. Casa Adolescentes. Fábrica de niños, kit de vencedores, mujeres conectadas, todo producido por la palabra de Dios. Herramientas que están por toda la tierra, haciendo la obra del Señor, que llevar el evangelio del reino, edificar la iglesia. Los frutos son abundantes, jamás y nunca Dios había predicado el evangelio del reino como lo ha hecho estos 5 años. El ministerio de nuestro hermano Don, Dios llenó la tierra con el evangelio del reino. Sí, las iglesias se levantaron. Hubo colportaje, gloria al Señor. Amén. El Señor hizo su obra por medio de la palabra. Pero lo que estamos hoy viviendo, el colportaje dinámico, lo que Dios ha revelado en el Salmo 110, que el Padre le prometió al Hijo que al final de los tiempos le iba a dar un ejército de jóvenes santos para que
se presentaran voluntariamente a la guerra, y estos jóvenes, unidos a la palabra profética, con un corazón simple, sencillo, en obediencia a la palabra, siendo que esa palabra habite en sus corazones por medio de la inmersión, la transcripción. Hermano, estos jóvenes con una mente totalmente en el Espíritu, Dios lo está usando como ese ejército en toda la tierra. Y hoy son cientos de jóvenes en toda la tierra, en los CP, por todo lugar, llevando la palabra del reino, haciendo colportaje a niños, adolescentes, jóvenes que terminaron sus estudios, 16, 17 años, se fueron al CP, fueron perfeccionados como esos soldados, guerreros del ejército celestial de Dios. Hoy han ganado una visión de parte de Dios, de la palabra. Hay un fuego interior, un encargo que el Señor da por medio de su palabra. Y son esos canales que están, hermano, en las calles, llevando la palabra del reino. Y nosotros los adultos también estamos unidos con el otro espíritu, los Josué y los Caleb, orando, también haciendo colportaje por oportunidad. Salimos por horas, salimos a fábrica de vencedores, todos unidos al Señor, todos unidos a la palabra, con humildad, sencillez, simplicidad y obedeciendo. Hermanos, y la obra que Dios está haciendo, ¿qué es? Hecha por su palabra. No es la obra de un hombre, no es la capacidad de un hombre, como Dios nos ha hablado por medio de su siervo. No es, hermano. No es la capacidad del hermano Pedro, ni del hermano Don, de Pablo, de Juan, no. Dios, su palabra. En 2 Corintios, Dios nos ha hablado, hermano. 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, la obra que el Espíritu hizo por medio de su palabra en los tiempos de Pablo, aquí Pablo, lleno de la palabra, lleno de Cristo, unido al Señor, está hablando su experiencia real. Pablo está diciendo: no es mi capacidad, no es mi habilidad, no es mi conocimiento bíblico, no es mi elocuencia. No, la competencia proviene de Dios. Dice: Él es el que hace la obra, es su palabra, es el Espíritu. Yo simplemente soy un vaso en las manos del Señor, vaso de misericordia, que Dios puede usar en su gracia. Por eso dijo: lo que soy es por la gracia de Dios. Este es un verdadero siervo. Nuestro hermano Don, por 40 años en su ministerio, en su servicio al Señor como el siervo del apóstol, nunca salió de su boca que la obra que Dios estaba haciendo, él había colocado una milésima de lo que él era. No, era un siervo, era un canal que se humilló 24 horas todos los días diciendo: no soy nada, siervo inútil, misericordia, que tu gracia me alcance. Y inculcaba la palabra. Esos son los verdaderos siervos. Primera de Corintios 4:7. Pablo dice, Segunda de Corintios, perdón, 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es Cristo, es su palabra. Hermanos, nosotros somos esos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder habla de la manifestación de Dios por medio de su Espíritu y su palabra. No es de nosotros. No es el vaso, no es la zarza. No, es Dios, es su palabra y nosotros solamente somos los canales que Dios usa en su gran amor y misericordia. Vaso de barro de misericordia. Un verdadero profeta llamado por el Señor, las 24 horas está confesando: no soy nada, no soy nadie, siervo inútil, vaso de barro,
Misericordia, Señor. Ten compasión de mí. Tiembla la palabra de Dios. No habla su propia palabra. No inventa su propia obra. No depende de su capacidad humana porque pueden depender de su capacidad humana hasta bíblica. Pero no. Ellos siguen el camino de Jesús. ¿Cuál es el camino de Jesús? Hermano, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, y el verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermanos, esto lo habló el Señor en el mensaje anterior, en los dos mensajes. Jesús, el Hijo de Dios, Él tenía la capacidad humana para hacer la obra de Dios, pero Él no dependía de sí mismo. Él no se creía capaz, nunca. Nuestro Señor, nuestro modelo, nuestro ejemplo. No puedo hacer nada por mí mismo, no puedo. No puedo hacer ¿qué? Nada por mí mismo. Hermanos, todos los que estamos unidos al Señor, a su palabra, el siervo que Dios tiene, nuestro hermano Pedro, como el canal, como el profeta, y nosotros como los cooperadores, los obreros de Dios, cooperadores del siervo, esa boca colectiva que Dios tiene hoy acá, hablando a través de su canal, pero canal Dios lo usa para transmitirnos su palabra. Tenemos que estar en este principio. No puedo hacer nada por mí mismo, que es el camino que Dios nos dejó. Luzbel hacía todo por su capacidad, fue dotado, pero Jesús no. Jesús dependió totalmente del Padre. Por eso el jueves vamos a hablar mañana en la reunión, mensaje 20 y 21, que Dios nos hizo menores que los ángeles. Hermano, aquí está el secreto, aquí está la bendición de que la obra de Dios sea próspera y bendecida. Cuando Dios encuentra canales, hermano, y nuestro ejemplo, y nuestro modelo, que nos marcó el camino, nuestro Señor Jesucristo, y todos los que Dios llamó, Pablo, Pedro, que imitaron a nuestro Señor. Ese es el camino, la bendición, ese es el camino, hermano, que hace la obra de Dios. No depende de nosotros, no depende de nuestra fuerza, no depende de ninguna capacidad humana. Dios y su palabra, su Espíritu y su palabra hacen esta obra. Y aquí en el verso 22 dice el Señor, el profeta que hablare. Y la obra se hace, ese profeta es el escogido. Está hablando Dios aquí, donde Dios está hablando su palabra de vida para que el Espíritu lleve su obra. Si no hay fruto, si no hay obra, no creáis, dice el Señor. Muchos se han levantado llenos de conocimiento en todos los tiempos de la iglesia. Letra muerta. Pero usted va a ver su fruto, no tienen fruto. Solamente son predicadores. Dios nunca ha usado predicadores. La economía de Dios, la palabra profética, en el corazón de Dios no está que los siervos, usted y yo, seamos predicadores. No, Señor, de mensajes. Dios ha formado en mensajeros, hombres fieles, que se unen a la palabra, que dan la palabra conforme Dios la está dando. Ni el profeta que Dios llama puede hablar sus propias palabras, como Dios nos lo mostró aquí. Profeta que levantaré en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo os mandare. No tiene derecho de hablar sus propias palabras.
Pablo no tuvo derecho. El mismo Señor Jesús dijo: las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. La obra, dice, la obra es hecha por el Padre. Esto es precioso, hermano. Sí, mire, Juan 14, 10 dice: no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que Jesús hablaba no era de su mente, no era de sus palabras, eran las palabras del Padre. Y esas palabras hacían que la obra. Esto ha sido, hermano, en estos 20 siglos, así. Y termina el Señor con Filadelfia, la iglesia que honra y ama la palabra del Señor, que no niega el nombre del Señor. Habla de que las 24 horas está diciendo: soy el hombre más débil, más frágil, no soy nada. Y ama la palabra, la honra porque la come, la disfruta. Hermano, la palabra es inculcada y es practicada. Dios no quiere predicadores. Dios quiere mensajeros, como dice Apocalipsis 1:1, donde Dios revela los misterios de la economía de Dios por medio de Jesucristo al siervo, tu hermano Juan, y Juan revela a los siervos. Ahora estos siervos transmiten a la iglesia para que la iglesia todos tengamos un solo hablar. Mire lo que dice el Señor en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, idóneos, busca. Dios por medio de su palabra está buscando hombres fieles, idóneos, que hablen esta palabra, que enseñen esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética del Señor. Hoy es esta palabra, la palabra de Dios, palabra viva, que viene de la boca de Dios y usa su canal, nuestro hermano Pedro. Dios está diciendo: busca hombres idóneos y encarga que sean fieles para que hablen esta palabra. ¿Cuál palabra? La que Dios estaba dando por medio de Pablo. Hoy es el mismo principio. Dios está buscando hombres fieles. Y usted es un hombre fiel, yo soy un hombre fiel, como mensajero de Dios, llevando el encargo del Señor. La palabra de la economía de Dios, la palabra profética, la palabra que Dios nos está dando hoy. ¿Qué hace un mensajero? Llevar el mensaje, hermano, llevar la encomienda. No puede inventar otra cosa, no puede entregar otro mensaje, otra encomienda. Te llama un mensajero de estos que trabajan aquí, le da un paquete, lleve esto a tal dirección, lo único que tienen que hacer es llevar el paquete. Ya, así de simple, sencillo, es sencillo. Nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, palabra profética. ¿Qué tenemos que hacer? Como mensajero del Señor, unido a la boca de Dios, al canal que Dios está usando, llevar este encargo, el mensaje. Tenemos que inventarle, ni quitarle, ni ponerle, ni nada. Fielmente, ser los idóneos llevando esta palabra. Hermanos, y la palabra hace la obra, y la obra que Dios ha hecho, que hemos visto por estos 40 años, especialmente estos 5 años, la gloria para nuestro Dios, toda la exaltación para nuestro Señor. Pero gracias por la palabra profética, gracias por la palabra de vida que nos ha llegado, que nos lleva, hermano, a ser hombres fieles, idóneos para transmitir esta palabra a la iglesia, y juntos todos edificar el cuerpo de Cristo y predicar el evangelio del reino por todo lugar. Mire lo que el Señor compartió a través de nuestro hermano Pedro de estos 5 años, solamente en Brasil con los colportores, aparte de lo que la iglesia en general también hace, aparte. Hermano, esto es maravilloso. Gloria al Señor, toda la exaltación para el Señor. Es la obra de Dios por medio de su palabra y su espíritu. No es de hombre. Vuelvo y repito, Dios no ha repetido esto 1000 veces y sigue repitiendo. Es la obra del Espíritu por medio de su palabra profética. Es la obra de Dios por medio de su palabra. Mire, los últimos 5 años, 12 millones de libros
sembrados solo en Brasil. Libros que contienen el Evangelio del Reino. Se está cumpliendo Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Solo colportores en 5 años en Brasil. Hermano, 12 millones de libros que han estado llenando los corazones de la palabra del reino a hombres y mujeres. Son aproximadamente, dice, 2.4 millones de libros por año, 200.000 libros por mes, 6.667 libros por día, 278 libros por horas, 5 libros por minuto. Hermanos, solo hay que proclamar una palabra. Esto es sobrenatural. El hombre no puede hacer esto. Es de Dios, es su palabra. Gloria al Señor. Solo en Brasil, hermano, allí los colportores, aparte de los libros, que los hermanos en su trabajo, los hermanos que salimos por hora, de la obra de los colportores que están de tiempo completo, los CP. Maravilloso, hermanos, esta obra producida por la palabra. Están los frutos. África lleno, Europa se está llenando, Asia se está llenando, Sudamérica llena de la palabra del reino. Australia entró el Señor ya con el Evangelio del reino. Norteamérica, Centroamérica. Hermanos, ahí está el fruto de la palabra. Lo que estamos recibiendo proviene del Señor. El vaso que Dios está usando fue escogido por el Señor. No es de hombre, no es palabrería. Es la palabra de Dios que hace la obra de Dios. Y usted y yo estamos unidos al Señor, a su palabra. Esto es maravilloso, hermano. Bendito sea el Señor, la gloria es para el Señor, toda la exaltación. Pero es el fruto, testimonio de Dios, que estamos en el camino de la bendición. Que Dios nos guarde, hermano, de tomar otros caminos. También aquí en Colombia, el CP, hace un año, hermano, ya dimos un reporte la semana pasada, maravilloso, lo que Dios está haciendo en menos de un año, lo que no se pudo hacer en 40 años de vida de iglesia. Dios lo ha hecho en un año. Gloria al Señor. Y tenemos aquí 4 cepistas que están unidos con la iglesia, haciendo la obra del Señor. Yo quiero que ellos pasen y en unos minutos, cada uno 2 minutos, nos puedan testificar, dar testimonio de la obra que Dios hace por medio de su palabra. No es la capacidad de ellos, no es la fuerza de un joven. Ayer salieron a las 9 de la mañana y llegaron a las 9 de la noche. 12 horas. Puedo orar por usted, amando a las personas, llevándolas a orar, llevando vida a salvación y llevando el Evangelio del reino. Llegaron a las 9:30. Maravilloso, hermano, grande el Señor. Y como estos jóvenes, hay miles hoy en las calles llevando la palabra del reino. Todo producido por la palabra de Dios por medio de su palabra profética. Amén. Entonces, quiero que pasen y en unos minutos nos testifiquen, hermano, de lo que Dios está haciendo por medio de su palabra profética. Amén. Amén. Realmente, pues estamos viviendo en el tiempo final. La palabra viene confirmándose. El Señor viene hablando de la sencillez, que seamos sencillos para recibir esta palabra, que seamos como niños, seamos un adolescente, realmente que creamos y no pongamos duda en esta palabra que estamos recibiendo por medio del profeta, porque estamos viendo que se está cumpliendo. Decía que cuando nosotros creemos, las señales y los prodigios acompañan esa palabra, y nosotros estamos viendo eso en las calles, como la palabra profética está aconteciendo, está realmente haciendo la obra en la vida de las personas. Porque la palabra profética lo es todo. Por la palabra profética fueron creadas todas las cosas. La palabra profética hace la obra de Dios. Amén. Y la palabra profética es el testimonio. Nosotros somos el testimonio vivo de lo que la palabra profética está haciendo. Amén. En los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, nuestra misión es encerrar esta era y también es animarlos a ustedes, hermanos. Ustedes puedan ser uno
con este encargo que el Señor está hablando de colportaje, de traer su reino de regreso. Hermano, una hora, hermano, media hora. Hermano, no es necesario salir todo el día, pero el Señor necesita de nosotros en este tiempo final. Amén. Gloria al Señor, amén. Como decía mi hermano Oscar, el Señor quiere que todos nosotros nos involucremos en esta labor, en este Amén. encargo. ¿Verdad? Estamos agradecidos porque tenemos la palabra profética, Amén, sí, la palabra amén. más segura. Más Y nosotros creemos con simplicidad de que esa palabra no es de un hombre, sino es de Dios. Sale de la boca de Dios. Solamente es creer en esa palabra. Amén, sí. Ella va a hacer la obra. Amén. Así como mi hermano compartía, Sí. esa palabra creó todo. Esa palabra hace la obra de Dios. Hace la Desde el obra. principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Amén. Es la palabra profética la que hace todo eso. Amén. De hecho, el hermano compartía en el mensaje que debemos reconocer cuando la palabra viene de Dios. Amén. Y cuando reconozcamos que esa palabra es de Dios, debemos creer al 100% para que ella pueda operar en nosotros. En verdad, todo lo que hemos vivido aquí en las calles, en el colportaje, ha sido algo que viene de Dios completamente. Amén. No es nuestra capacidad, porque cuando usamos nuestra capacidad no podemos hacer nada para Dios. Simplemente entramos en la obra de Caín, en la obra de Lucifer. Pero cuando reconocemos que no tenemos capacidad y vamos al Señor y usamos su palabra para hacer su obra, el Señor opera eficazmente. Amén. Entonces cada día animarnos, hermanos, a buscar la palabra, la inversión diaria. Eso es llenarse todos los días del Espíritu, estar siempre conectado con la palabra. Eso nos ayuda totalmente Amén. a cada día ver ese encargo que el Señor tiene para nosotros, de producir para Él, producir frutos para Él. Entonces, animarlos también a ustedes a que puedan tomar este encargo, tan siquiera por oportunidad, como compartía mi hermano en su trabajo, en su tiempo libre, pueda hacer colportaje por medio de tomar la palabra diariamente. Entonces, amén, Jesús es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Amén, Jesús al Señor. Nosotros también hemos tenido una experiencia, yo en lo personal he podido ver que el colportaje realmente es una herramienta que el Señor está usando para traerlo de vuelta. Sí, amén. Y algo que realmente pude ganar en el colportaje es amor por la palabra profética, Amén. amor reverente a la palabra, y una forma muy sencilla de nosotros poder inculcar esa palabra en nuestro corazón Amén. es a través de practicar esa palabra. Una forma de practicarlas a través del colportaje, así como decían los hermanos. En todo momento y en todo lugar, nosotros estamos en cada lugar como soldados. Estamos también como enviados del Señor, y también tenemos esa representación del enviado que el Señor escogió, del hermano Pedro Don, de realmente ser fieles con este encargo, de ser cómplices con lo que el Señor está dando, practicar siempre la inmersión, el colportaje. Y realmente en estos días que hemos estado haciendo colportaje todos los días, vemos cómo las personas realmente necesitan de esa palabra, Amén. necesitan de ese amor, y Dios está contando hoy con nosotros. El apóstol hoy también está contando con nuestra cooperación para traer al Señor de vuelta. Realmente que esto pueda arder en nuestro corazón, de ser sencillos, ser obedientes a la palabra profética, de no dudar ni 1%, sino de creer 100% en lo que la obra del Señor está haciendo. Amén. Y no es por nuestra capacidad, sino que tenemos la palabra que lo es todo. Y esa palabra es la que está haciendo la obra del Señor, y también está dispensando Dios a nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo que nuestras vidas sean transformadas, que nuestra vida de iglesia sea renovada y avivada por el Espíritu. Entonces realmente animamos a todos los hermanos, a todos los adolescentes, todos los jóvenes, a que puedan creer con sencillez y practicar esta palabra del Señor. Amén. Sí. Amén. Gloria al Señor, amén. Realmente lo que la palabra está haciendo en nuestras vidas ha sido maravilloso. Amén. Sí. Señor Jesús, Amén. me gusta en el punto de hoy, el punto 3, que dice que el enemigo trata de paralizar la obra de Dios poniendo duda en su palabra. Podemos ver que realmente la palabra de Dios es la que se realiza. Entonces, hermanos, si en ustedes todavía hay duda, vamos a la palabra. Llenémonos de esta palabra que el Señor nos está entregando hoy, que realmente es la que obra eficazmente. Seamos como adolescentes, sigamos ese modelo de ser sencillos, de que realmente no nos interese nada a nuestro alrededor, sino la palabra profética. La palabra es la que transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, la que nos da un nuevo aliento, una nueva forma de vivir. Realmente lo que el Señor quiere es transformarnos a través de su palabra. Entonces los invitamos que ustedes también puedan sumergirse en esta palabra, puedan tener aún ese cambio de vida que el Señor quiere hacer en ustedes.
Aleluya, hermanos. Amén. No es doctrina, no es teoría, es práctica. Es la palabra viviente de Dios que hace esta obra y la ha hecho siempre. Gloria al Señor por estos jóvenes que se han presentado voluntariamente a hacer esta obra que la palabra profética hoy nos está mandando a hacer. Amén. Ayer estaba en Patillal, en una comunión de obra con los ancianos de la Sierra Nevada, y el hermano Will tiene a su hijo Enos en el CP ya hace 4 meses, y siempre tienen comunión los fines de semana, los domingos, que le entregan el celular. Y este domingo pasado le decía Enos al papá y a la mamá: mamá, papá, vendan la casita que tienen allá, vendan las 10 gallinas, los 2 puercos, vendan las cositas y vénganse para el CP a servir de tiempo completo. Vengan, por favor, vengan a experimentar lo que Dios está haciendo. Porque ustedes enredados allá con las 10 gallinas, con los 2 puercos, se entretienen y de pronto no van a alcanzar a ser vencedores. Están de una manera convencional. Hermanos, Él no va a hacer eso porque, bueno, solamente que Dios lo indique y le haga un llamado. Pero uno ve el sentimiento, estos muchachos están allá arriba, que están mirando en las alturas, visión de águila. Y Él le decía: el trabajo no lo va a hacer vencedor. Nada de este mundo lo va a hacer vencedor. Más bien, si usted no está en el Espíritu, lo va a enredar, lo va a confundir y lo va a llevar a vivir una vida convencional, sin sentido. Una vida seca, vacío, sin la realidad de Dios, de la palabra en su interior. Hermano, esto que está pasando es glorioso, maravilloso, con la palabra profética. Dios está obrando, el Señor viene pronto. Hermano, Filadelfia trae el Señor, Filadelfia está presente y hoy, hermanos, solo tenemos que obedecer a lo que Dios nos está hablando. Amén. Queremos dar unos anuncios. Mañana, jueves, tenemos la mesa del Señor, la iglesia en Valledupar, a las 6 en punto de la tarde. Dios espera a todos los hermanos de la iglesia, niños, jóvenes, adultos, todos, ancianos. Va a haber servicio de niños, todo. De 6 a 8 la reunión. Rogamos en el Señor que ninguno se quede en casa. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y la lluvia la envíe cuando ya estemos en la casa, de 11 de la noche en adelante. Si llueve, que llueva, pero después que estemos en nuestras casas. Dios nos espera a todos. Mañana jueves a las 6 en punto de la tarde para festejar la mesa del Señor. ¿Por qué motivo hacemos la reunión de la mesa mañana jueves? Porque todos los hermanos servidores con sus esposas, la mayoría de las esposas, viajamos a Barranquilla. El sábado madrugado a las 3:30 de la mañana viajamos a una conferencia nacional que hay de servidores con sus esposas. Regresamos el lunes en las horas de la noche. Entonces el Espíritu nos mostró hacer la reunión el jueves, mañana, a las 6 de la tarde. Dios espera a toda la iglesia. Ninguno se puede quedar en casa. Ninguno, hermano, Dios nos espera a todos. Amén. Señor nos siga bendiciendo a todos y que podamos cada día ser fieles a la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra profética hoy. Palabra que sale de tu boca, que viene de ti, Señor. Gracias por el canal que estás usando también, lo bendecimos. Señor, oramos por él para que cada día lo fortalezca, lo guardes, lo lleves. Señor, a estar allí delante de ti humillado, bajo tu mano poderosa, siendo fiel a toda la palabra que estás dando hoy, Señor, a tus últimos vencedores, a esta manada pequeña. Lo bendecimos a nuestro hermano Pedro, a sus cooperadores, todos los hermanos en la tierra que cooperan, las iglesias. Somos una boca colectiva, Señor, unido a ti, a tu palabra profética. Gracias, Señor, porque esta hora te trae. Tú vienes pronto. Sigue usando a los jóvenes, adolescentes, a los adultos, ancianos, a todos unidos a ti en todo lo que tú nos has encargado por medio de tu palabra profética. Queremos ser esos fieles idóneos a ti, Señor Jesús.
Bendice a la iglesia, guarda a la iglesia. Amén. Bendiciones para todos los santos. Jesús es nuestro Señor. ¡Tropas y capitanes! ¡Tropas y capitanes! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a prepararnos! ¡Para la tierra conquistada! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es un llamado a servir, es un llamado a servir. Hoy tenemos el tema de la mejor profesión, es ser un buen portavoz. Cuando yo llegué a Vida de Iglesia, no nací en Vida de Iglesia, llegué como a mis 11 años y bueno, gracias al Señor, el Señor siempre me guardó mucho en ese ambiente de amor. Pero hubo un tiempo que por situaciones en mi casa, de algún modo nunca, el Señor siempre me guardó y seguí yendo a las reuniones y todo, pero en algún momento sentí que mi vida espiritual estaba estancada. Yo mucho tiempo pasé orándole al Señor, diciéndole al Señor, yo también quiero crecer y madurar en mi relación contigo. Sentía que me estaba yendo a hueco. Y recuerdo que en la conferencia de sprint final, tuve la experiencia de escuchar a muchos hermanos hablando del CPR, hablando de la palabra profética, todo eso era nuevo para mí, no lo había escuchado. Y yo decía, bueno, realmente no entiendo por qué están hablando que la palabra profética está cambiando a todos nosotros. No lo entiendo, pero si ellos están diciendo, vamos a ser sencillos y vamos a practicar. Y cuando llegué a mi casa después de esa conferencia,